Teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. El problema inicial nos pide lo siguiente. Es fundamental entenderlo y leerlo bien. Demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, oiga bien, la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. Es decir, que tenemos un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Es un triángulo isósceles. Porque los triángulos isósceles cumplen con eso, ¿verdad? Que tienen dos ángulos iguales. Lo que vamos a demostrar es que si tenemos un triángulo en el cual dos de sus ángulos son iguales, tenemos que demostrar que los ángulos opuestos a ese triángulo son también de igual longitud. Bueno, ya voy a explicar qué significa que sean lados opuestos al triángulo. Voy a compartir, ¿verdad?, la cámara de mi celular para que podamos observar eso. Bueno, tenemos, ¿verdad?, acá el triángulo, ¿sí? Ahí tengo la información, ¿verdad? Todo lo que está en parte azul es la hipótesis del problema. Demuestre que si la... Vaya, gracias. No sé qué pasa. Quizás alguien quiere entrar. Veamos si alguien quiere entrar. Porque a veces cuando quieren entrar es que hay problema. No, creo que nadie quiere entrar. Veamos. Ahora sí, ¿verdad, Julie? Vaya. Bueno, entonces tenemos ahí el triángulo ABC, es un triángulo cualquiera con vértices A, B y C. Entonces nos pide, ¿verdad? Leo de nuevo. La parte que está en azul son las hipótesis. Esas son las que vamos a utilizar y las que vamos a tomar como ciertas para poder demostrar la conclusión, que es lo que está en negro, que dice que si, bueno, demuestre que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos es igual. La longitud de los lados opuestos a los ángulos, ¿verdad? Bueno, entonces observemos el triángulo. ¿Qué nos está diciendo esa información? Supongamos que el ángulo que está en el vértice C, este ángulo sea igual al ángulo que está en el vértice B. ¿Sí? Lo que me está diciendo ese teorema que me pide, ¿verdad?, demostrar, que se me está pidiendo demostrar, es que el lado que está opuesto a ese ángulo. ¿Quién es el lado que está opuesto a ese ángulo? Observe que todo esto es parte del ángulo, ¿verdad? Y el lado que está opuesto a ese ángulo es el lado que está compuesto por los los vértices A y C. Es el segmento AC. Es el lado que está opuesto a este ángulo. Como este ángulo es igual a este, tenemos que demostrar que este lado que está opuesto a este ángulo, que es el segmento AC, va a ser igual al otro lado que está opuesto a este ángulo, que es el segmento AB. Eso es lo que tenemos que demostrar, que AC es igual a AB por ser lados opuestos a los ángulos que son iguales. Repito, el segmento AC es opuesto a este ángulo y el segmento AB es opuesto a este ángulo. Opuesto significa porque está enfrente, ¿sí? Eso significa que es opuesto. Está enfrente del ángulo. Ok, entonces tenemos que demostrar eso. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno,
el primer paso, que sería la solución, ¿verdad? Solución. Vamos a hacer un trazo. Generalmente para demostrar este tipo de cosas se realizan trazos. Vale. Vamos a hacer un trazo de la siguiente forma. Desde el vértice A vamos a trazar un segmento que vamos a llamar segmento AD. Desde el vértice A vamos a trazar un segmento al lado opuesto BC y que va a cortar a BC en el punto D. A ver si puedo, porque tengo que hacer milagros. Va. Trazamos el segmento que parte desde el vértice A hasta el lado opuesto BC y corta en el punto D. Pero este segmento va a ser especial. Este segmento se va a llamar bisectriz, y una bisectriz es una recta que parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto, y el ángulo que está formado en ese vértice queda dividido en dos partes iguales. Entonces trazamos la bisectriz. Eso sería lo que vamos a colocar acá. Trazamos la bisectriz AD, ¿verdad? La bisectriz AD. Trazamos la bisectriz AD y nos va a quedar que este ángulo de acá es igual a este otro ángulo que está acá. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Para verlo de manera más fácil, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. A este ángulo de acá le llamaremos X. Este ángulo de acá le llamaremos X. Y como la bisectriz es una recta que parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto y parte al ángulo de ese vértice en dos ángulos iguales, significa que este otro ángulo también va a quedar de medida X. Bueno, esos dos ángulos miden X. ¿Estamos? Ok. Entonces, si ese ángulo mide X, supongamos que este otro ángulo que está acá mide Y. Y este otro ángulo que está acá mide Y. Porque esos son los ángulos iguales que nos dan desde el inicio, ¿verdad? Vaya. Bueno, y si ustedes observan, hemos hecho lo siguiente. Ya sabemos, ¿verdad? Que el ángulo desde el vértice A sería el ángulo desde el vértice A, ángulo desde el vértice A, B hasta D, es igual al ángulo desde el punto D, CA. Son iguales, ¿verdad? D, vamos a C hasta A. Y dijimos que ese ángulo va a ser igual a Y. Ya tenemos eso. Ese ángulo es igual a Y. Vamos a repintar en rojo para que veamos que es Y. Y, vale. Ese ángulo es Y. Eso hemos dicho. Bueno, y como AD es bisectriz del triángulo, ¿sí? En el vértice A y parte en D, ¿verdad? Al lado opuesto BC. Entonces, vamos a tener que el ángulo, fíjate bien, el ángulo desde C hasta A, y volvemos desde el rayo CA al rayo AD, bueno, entonces sería el ángulo CAD va a ser igual a ¿qué ángulo? Al ángulo DAB. Va a ser igual al ángulo desde DAB.
AB. Va a ser igual al ángulo de AB, ¿verdad? El ángulo CAD es igual al ángulo, sí, por ser AD bisectriz, es igual al ángulo de AB. Y lo hemos dicho que es igual a X. Es igual a X. Bueno, esos ángulos son iguales. ¿Ok? Ahora, para poder demostrar que los lados opuestos a los ángulos que ya nos dieron por hipótesis, ¿verdad? Que son los ángulos que están opuestos al vértice C y los ángulos que están opuestos al vértice B. Esos ángulos son opuestos y queremos demostrar que los lados que están opuestos a esos ángulos son iguales, perdón. Los ángulos son iguales y tenemos que demostrar que los lados que están opuestos son iguales. Para eso, siempre que tengamos que demostrar que lados son iguales o que esté relacionado a una igualdad de lados, generalmente tenemos que utilizar congruencia de triángulo. Si no, imposible. Bueno, y la única forma que yo veo de hacerlo es que el segmento AD es compartido en los triángulos ADC y en el triángulo ABD, ¿sí? En ese triángulo, en el triángulo ADC, el segmento AD es compartido con el triángulo ABD. Entonces a partir de ahí podríamos hacer la congruencia de triángulo. Y si decimos que los triángulos son congruentes, vamos a tener que sus lados son iguales, ¿verdad? Lados correspondientes a los ángulos. Bueno, pero tenemos esa información. Ahora, vean algo. El ángulo, vean, el ángulo desde CDA, el ángulo CDA, ¿a qué va a ser igual? Como este ángulo está dentro de un triángulo, va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A 180 grados menos el ángulo X menos el ángulo Y. Y el ángulo BDA, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 180 menos el ángulo X, 180 grados, menos el ángulo X, menos el ángulo Y. Entonces, ¿qué significa? De aquí podemos concluir que el ángulo, vean que tienen la misma expresión, entonces el ángulo CDA es igual al ángulo BDA. Y digamos que este ángulo es igual a Z. Entonces este ángulo de acá va a ser Z. Y este otro ángulo de acá va a ser Z. Yo creo que va a ser más cómodo trabajarlo con letras. Bueno, y ahora vamos a hacer el análisis de los triángulos. ¿Sí? Observemos que el triángulo ADC va a ser congruente. Congruente significa que son iguales, ¿verdad? Pero en el espacio representan diferencia. El triángulo ADC es congruente con el triángulo ABD. El triángulo ADC es congruente con el triángulo ABD. Bueno, si estos triángulos son congruentes, tenemos que decir por qué son congruentes. Y es por un criterio bastante elemental. Es por el criterio ángulo, el lado que es compartido, que es el lado AD, y el ángulo Z. Vean que en ambos triángulos tenemos dos ángulos iguales y
los ángulos son adyacentes al lado que se comparte con el otro triángulo, que es el triángulo ABD. Tenemos que este ángulo es igual a este otro ángulo es igual a este, y comparten este lado. Entonces, por el criterio, son congruentes por el criterio. Ángulo, son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que esta relación, vean esta relación de acá. El ángulo, los ángulos, estos ángulos de acá. El ángulo CAD es igual al ángulo DAB. Es igual al ángulo DAB. Y son igual a X, ¿verdad? Ya tenemos que son iguales. El lado AD es compartido. AD es compartido en ambos triángulos. Y el ángulo, los ángulos CDA y el ángulo BDA son iguales, igual a Z, ¿verdad? Entonces, los ángulos CDA es igual al ángulo BDA. ¿Qué son estos ángulos de acá? Como son iguales, entonces se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Bueno, son congruentes. Si son congruentes, significa que los lados que están opuestos a los ángulos que son iguales, esos lados son iguales. Entonces vamos a concluir que AC, perdón, sería AC, el lado AC va a ser igual al segmento AB, porque los triángulos son congruentes. Y eso es lo que queríamos demostrar, que los lados opuestos a los ángulos que son iguales, también sus lados son iguales. Hemos probado eso. Así que una vez hemos probado eso, ya lo podemos utilizar para resolver el problema. ¿Sí? Bueno, veamos si hay alguna consulta o alguna duda que resolver.